Hay momentos en la historia donde todo parece perdido, donde la oscuridad domina y el silencio de Dios duele más que el grito del enemigo. Egipto era poder, era imperio, era esclavitud disfrazada de civilización, y entre látigos, cadenas y órdenes divinas que venían de hombres, miles de almas clamaban por libertad. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no respondía? Hasta que un niño, salvado en una canasta, crecido como príncipe, pero nacido hebreo, sería llamado no para luchar con espadas, sino con fe. Esta es la historia de un hombre que escuchó una voz en medio del fuego y se atrevió a creer que podía enfrentarse al faraón más poderoso del mundo, con solo un bastón en las manos y la voz de Dios en el corazón. Esta es la historia de Moisés y el día en que el mar se partió en dos. Egipto era la joya del mundo, pero sus cimientos estaban manchados de sangre. Mientras las pirámides tocaban el cielo, las espaldas de los hebreos se doblaban sobre la tierra, golpe tras golpe, día tras día. ¿Qué culpa tenía un pueblo por haber creído en una promesa hecha siglos atrás? La esclavitud ya no era cadenas de hierro, era rutina, era miedo, era silencio. Y en medio del palacio del opresor creció uno de ellos. Moisés, adoptado como príncipe, instruido en la ciencia de los egipcios, vestido con la seda del enemigo. Pero el corazón no olvida lo que la sangre susurra. Un día, todo cambió. Moisés vio lo que todos callaban. Un hebreo, como él, siendo golpeado por un soldado egipcio. Y Moisés eligió no ser espectador. Eligió la justicia, aunque eso lo convirtiera en fugitivo. Eligió la verdad, aunque tuviera que esconderse en el desierto. ¿Qué tiene que pasar para que un príncipe se convierta en profeta? El desierto es cruel, pero también es donde Dios habla más claro. Moisés, ahora solo, sin corona, sin poder, sin rumbo, caminaba entre piedras y silencio. ¿Acaso su historia había terminado ahí? ¿Sería recordado como el príncipe que huyó o como el hombre que despertó? Y entonces, lo imposible sucedió. En medio de los matorrales secos, una zarza ardía. Llamas vivas, pero no consumían. Moisés se acercó. Una voz, ni humana ni terrenal, lo llamó por su nombre. «Moisés, Moisés». Él respondió temblando. «Aquí estoy». «Quítate las sandalias. El lugar que pisas es tierra santa». Y en ese instante, el fugitivo se convirtió en profeta. Dios no le dio un ejército, le dio una misión. «Ve donde el faraón, dile que deje ir a mi pueblo». Moisés dudó. Se sintió indigno, pequeño, lento para hablar. Pero Dios no llama a los preparados. Dios prepara a los que llama. Moisés regresó, no como príncipe, sino como mensajero. Y ante el faraón habló palabras que no venían de él. «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo». Pero el corazón del faraón era piedra. Se rió, se burló y endureció su alma. Entonces Dios habló a Egipto en un idioma que todos entendieron, el juicio. Una por una, las plagas descendieron. Primero el agua se volvió sangre. El Nilo, símbolo de vida, se convirtió en muerte. Después, ranas salieron de las aguas e invadieron camas, templos, tronos. Vinieron los mosquitos, luego las moscas. El aire se volvió insoportable. Las casas, tumbas en vida. Murieron los animales. El alimento se pudrió. El ganado cayó en el polvo. Llagas cubrieron la piel de los egipcios. Ya no había belleza, ni orgullo, ni magia que los salvara. Granizo ardiente cayó del cielo. El fuego tocó la tierra junto al hielo. Y Egipto se quebró. Langostas devoraron lo que quedaba. Y una oscuridad, espesa como el miedo, cubrió todo por 3 días. Hasta que vino la última plaga, la más dolorosa, la más silenciosa. El ángel pasó por Egipto.
y todo primogénito, sin la sangre del cordero, cayó. El llanto de las madres egipcias esa noche fue el sonido más temido por un imperio, y Faraón, finalmente, cedió. Vete. Moisés no ganó una guerra. Dios ganó una libertad. Y por fin, tras siglos de cadenas, el pueblo fue libre. No por espada, no por rebelión, sino por la voz de Dios y el corazón de un hombre obediente. Y Moisés no pidió nada más. Solo caminó. Miles y miles de hebreos salieron de Egipto, con pocas pertenencias, con hijos en brazos, con esperanza temblando en sus labios. El aire olía a polvo y a promesa. Algunos miraban hacia atrás, otros no se atrevían a levantar la vista. ¿A dónde vamos? ¿Cómo sobreviviremos en el desierto? Moisés no tenía un mapa, no tenía provisiones, no tenía garantías, solo una certeza. Dios mismo iría delante de ellos. Una nube los cubría de día, una columna de fuego los guiaba de noche. Y así comenzó el éxodo. No solo de Egipto, sino del miedo hacia la fe. El pueblo caminaba, pero no sabían que aún no eran del todo libres. Desde Egipto, el faraón cambió de opinión. ¿Qué he hecho? He dejado ir a mis esclavos. Y envió su ejército. Carros, caballos, espadas. El estruendo de las ruedas rompía el silencio del desierto. El pueblo entró en pánico. Gritos, llanto, desesperación. Frente a ellos, el mar. Detrás de ellos, la muerte. ¿Nos sacaste de Egipto para morir aquí, Moisés? Pero Moisés no retrocedió. Alzó su bastón y clamó a Dios. Y Dios respondió con viento. Primero un rugido, luego una explosión de luz. Las aguas comenzaron a separarse. El mar se partió. Una muralla de agua a la derecha, otra a la izquierda. Y en el centro, tierra seca. El pueblo cruzó, corriendo entre muros de milagro. Cada paso era un acto de fe, cada latido una oración silenciosa. Y Moisés caminaba al final, mirando hacia atrás, asegurándose que ninguno quedara atrás. El pueblo ya cruzaba, pero el peligro aún no había terminado. Faraón, enceguecido por su orgullo, dio la orden más temeraria de su vida. ¡Síganlos! Los carros egipcios, más de 600, irrumpieron en el lecho del mar abierto. El rugido de los caballos, el estruendo de las ruedas de hierro. El pueblo gritaba. Moisés levantó sus brazos una vez más. Y entonces el cielo respondió. Un trueno, un viento, un movimiento imposible. Las aguas comenzaron a cerrarse. Un muro de juicio cayó sobre el ejército más poderoso del mundo. No quedó uno solo. Egipto perdió lo que más adoraba, su poder. Y el pueblo hebreo, al otro lado, no gritó, no celebró, guardó silencio, porque sabían que no fue su victoria, fue la mano de Dios. Y Moisés lloró, el mar volvió a su lugar, el viento se calmó, el sol se levantó, y en la arena quedaron las huellas de un pueblo que se atrevió a creer. Nadie volvió a ser el mismo. Moisés no era solo un líder, era el eco de una promesa, la prueba de que Dios no olvida y de que los imposibles existen cuando caminas con fe. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes guardado, no lo apagues como quien cierra un video más. Suscríbete al canal, comparte este mensaje y deja tu me gusta. Porque quizás, gracias a ti, alguien más escuche hoy lo que estaba necesitando. Hazlo no por nosotros. Hazlo por aquel que abrió el mar cuando todo parecía perdido.